Sí. ¿Está bien? ¿Todos están en la página? Ya. Este gráfico, por ejemplo, como ustedes ven, flujo sanguíneo pulmonar, van a ver la parte superior tres cositas, tres iconos. Arteria pulmonar, ¿está bien? Arteria bronquial y vena pulmonar. ¿Sí? Perfecto. Ya. Ahí dice que es la arteria pulmonar que transporta sangre desoxigenada porque tiene que hacer llegar a los capilares para que estos puedan oxigenarse, ¿no? Y dejar sus CO2. Pero hay una pregunta de examen que no estaba en la anterior, esto de Schunz. Ya, ojo, ustedes ven, entre la circulación de la arteria bronquial, ojo, ¿no? La arteria pues, se va a unir a la arteria, a las venas pulmonares. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene ese Schunz? O sea, ¿qué importancia tiene esa comunicación, esa unión entre la circulación de la arteria bronquial con la arteria, con las venas pulmonares y estas van a desembocar en la aurícula izquierda? Este Schunz es el responsable de que nosotros tengamos una presión arterial de 97 milímetros de mercurio en la circulación sistémica. ¿Ustedes sí se acuerdan? Como he dicho, ¿no? A nivel de los alveolos tenemos una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, ¿no? Y de CO2 de 40. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace el organismo para hacer que haya esa diferencia de presión, ese gradiente entre el alveolo y la arteria pulmonar, la circulación sistémica, ¿no? Cuando hacemos la gasometría, la saturación 95. Es esto, diluyen los gases de tal manera que bajan las presiones. Ya, es lo como dijimos, ¿no? ¿Qué hace el aparato respiratorio para tener una diferencia de presión entre la presión atmosférica de oxígeno de 159 y la presión de alveolo de oxígeno de 104? ¿Quién es el responsable de diluir los gases? No, de diluir los gases atmosféricos en el alveolo. La presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio, eso hace, ¿no? Diluye los gases, ¿no? Atmosféricos, y los vamos a tener esas presiones, concentraciones en el alveolo. Responsable, la presión de vapor de agua. Entonces ahí viene este otro, que cuidado, a veces es difícil, a veces no se puede encontrar esto, por eso es que dije, esto es importante, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Repito la pregunta. ¿Qué hace? ¿Cómo hace el organismo para tener esa diferencia de presión? ¿De dónde sale esa diferencia de presión? De la fusión de esta circulación, de la arteria bronquial con las venas pulmonares. Entonces, eso diluye las presiones de gases en la aurícula izquierda, por ende en la circulación sistémica. Por eso aquí vamos a tener, gracias a este Schunz, ya anatómico, fisiológico, izquierda, esa comunicación, la presión de la aurícula, del oxígeno, del alveolo 104 y en la arteria de 97 milímetros. Eso es fundamental. Bueno, ahí vamos al otro gráfico, ya. Cuando hablamos, a ver, ¿qué importa? El segundo gráfico, vamos rapidito, vamos a ver qué sacamos de eso. Vamos al segundo gráfico de presiones pulmonares. Estamos todos en presiones pulmonares. ¿Qué importancia tiene? Primero tenemos que saber ver que a nivel del capilar vamos a tener una presión, sea presión capilar pulmonar, presión cuña, presión de enclavamiento, así se llama. Esta presión es fundamental, chicos, ¿qué importancia tiene? Ojo, cualquier patología que altere o incremente esta presión capilar pulmonar va a ocasionar patologías respiratorias. Si usted quiere tema de pulmón, ¿no? O sea, por ejemplo, el corazón que tenga insuficiencia cardíaca. Por alguna razón ese ventrículo izquierdo es insuficiente. O un problema de la válvula, una estenosis insuficiencia de la válvula mitral. ¿Qué va a hacer? Que va a refluir sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Pero no solamente se fluye volumen, se fluye presión. Porque la circulación es presión, ¿no? Nada se circula sin presión. Tiene que haber presión. Por lo tanto, esta sobrecarga de presión, ¿dónde va a repercutir? En el capilar pulmonar. En el cuadro agudo en el capilar pulmonar. Entonces, la fisiopatología del edema agudo del pulmón por insuficiencia cardíaca es por incremento de la presión capilar pulmonar. Se incrementa esta presión y el paciente tiene edema agudo del pulmón por insuficiencia cardíaca. Entonces, de ahí la importancia de este cuadro, la presión capilar pulmonar. Nunca se olvide. Vamos al otro cuadro, vamos a tratar de rescatar lo más importante de acá. Acá, de este cuadro, lo más importante de la parte de presiones del sistema pulmonar, dijimos, la presión de acá.
la presión media de la arteria pulmonar. Anótense, es importante eso, ¿ya? ¿Qué importancia? Para cuestiones de definición, por ejemplo, las últimas guías de patología pulmonar, de hipertensión pulmonar, han salido, se llama hipertensión arterial pulmonar, cuando la presión media de la arteria pulmonar es mayor a 20 milímetros de mercurio. Es la última definición de hipertensión arterial pulmonar. Entonces ahí entran nuestros conocimientos fisiológicos. ¿Cuánto es la presión arterial normal de la arteria media de la arteria pulmonar? 15. Para eso sirve fisiología. Entonces, si ustedes saben lo normal, van a saber lo normal. Ya, les repito, la última definición, la última, si esta mañana revisaba las guías, las últimas casos que dicen, la última definición de hipertensión arterial pulmonar, dice, una presión arterial media mayor a 20 milímetros de mercurio. Ahora tienes razón. Ahora tienes razón que yo conozca cuánto es la presión arterial. Entonces hemos dicho, ¿no? La presión sistólica es de, ¿cuánto es la sistólica? 25. La diastólica es de 8. Y la media es de 15. ¿Y cómo sacamos? Hay una formulita. La presión arterial es igual a... Las dos de la diastólica y de otros 3, ¿no ve? Listo, ya saben. Eso es lo mismo con la sistémica, pero la parte pulmonar. Ya saben cómo determinar. Ya saben cuánto es lo normal y cuánto es lo anormal. Eso es importante. Dos, saben cómo determinar la presión arterial media, saben cómo son esos parámetros normales y saben qué pasa cuando esto se altera. Pues ahí entran los criterios, ¿no? Les decía. Esa es la definición. Ustedes ven, dicen guías de hipertensión arterial pulmonar. Lo primero dicen el concepto. Doctor, el concepto. Y el concepto dice así, ¿no? Presión arterial media arterial mayor a 20 milímetros de mercurio. Es hipertensión, ¿no? Los 15 es lo normal, eso es fisiológico. Perfecto. Ese cuadro, que quede claro eso, está bien. Vamos. Al otro cuadro. Regulación de la ¿cómo se regula el aparato respiratorio? La circulación pulmonar. Vamos a ¿cómo lo hace? Haciendo vasodilatación y vasoconstricción, cerrando algunas las vías más cercanas y para que haya más flujo en las vías más lejanas, por ejemplo, cierra vías, constriñe, por ejemplo, la área 2, para que haya más flujo en la área 3 y no me puede responder. Ahí está, vamos a ver que estás entendiendo mucho. A ver, doctorita, vamos. Yo quiero que entiendan la esencia. La esencia, mire, cómo el organismo hace, porque eso es fisiológico. Lo va a hacer, siempre lo va a compensar, ¿no? Pulmón a zonas que están más ventiladas y es en lo que se posiciona. Claro, entendido. Regula y redistribuye su flujo. Mire, la importancia de la regulación en la circulación. ¿Qué hace el organismo? ¿Cómo regula? Regula y redistribuye. ¿Qué importancia? A ver, la función principal del aparato circulatorio, ¿qué es? Es transportar la sangre, ¿no ve?, hacia los capilares pulmonares, ¿no ve? Y ahí, ¿qué tiene que hacer? Captar oxígeno y ceder sus CO2. Tiene que llevar ahí para airear, oxigenar lo que ustedes quieren. Capta oxígeno y ceder sus CO2. ¿Qué pasa si en un lado del pulmón, digamos, un pulmón, una parte del pulmón, si ustedes quieren, por alguna patología pulmonar está con fibrosis, digamos? ¿Qué va a hacer la circulación pulmonar? Va a redistribuir su flujo sanguíneo. No estamos hablando de ventilación, no confunda con ventilación. Su flujo sanguíneo. Va a llevar su flujo sanguíneo donde hay más ventilación. ¿Dónde la va a llevar? Al lado izquierdo. Es decir, ¿para qué voy a llevar sangre a este pulmón que no sirve? Dicen, es sangre desperdiciada. Tengo una consulta. Tengo entendido que, por ejemplo, cuando hay, como el pulmón está dividido por lóbulos, cuando, por ejemplo, hay daño en un lóbulo, pero los otros están bien, hay la posibilidad de hacer la extracción de ese lóbulo y que los demás sigan funcionando. Claro, porque se hace lobectomía, se hace inclusive el paciente puede vivir con un solo pulmón, el otro pulmón siempre va a descargar, ¿ya? Y el organismo siempre va a hacer eso que estamos diciendo, ¿no? Él va a llevar su circulación cuando realmente necesite. Él necesita oxigenar su sangre. O sea, el aparato circulatorio necesita oxigenar su sangre. Si voy a un lugar donde no puedo oxigenarlo, por ejemplo, por alguna razón, este lado del pulmón está con neumonía, por ejemplo, está con neumonía, no está ventilando bien, está hipoxémico,
De nada sirve que le lleve sangre ahí. Voy a llegar a un lugar donde está mejor ventilado hasta que resuelva este problema, porque si estaría llevando como sangre, te viera ahí, sangre desperdiciada. Así se menciona muchos, ¿no? Sangre desperdiciada. Claro, es lógico, no es una sangre que esté cumpliendo su función, porque la sangre, una función, en la parte pulmonar, tiene una función importante en la hematosis, en el intercambio gaseoso. Entonces, es vasoconstricción. Entonces, dice, acá donde hay mala ventilación, hay vasoconstricción, y voy a llevar el resto de la sangre al otro lado, donde hay mejor ventilación. Entonces, redistribuye su flujo sanguíneo al lugar donde esté mejor ventilado, porque yo pueda captar la mayor cantidad de oxígeno. ¿Entendieron? Perfecto. Adelante, adelante. Sí, adelante. En la regulación de la presión arterial pulmonar también utilizan la ley de Ohm, ¿no? Sería la presión arterial sería igual al gasto cardíaco por la resistencia. Esto es sí, por ejemplo, en la circulación pulmonar, claro, por la ley de Ohm dice, ¿no? Habla de la presión arterial. Dice que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Esta habla de la circulación sistémica. Ahí es importante ahí, ¿no? Pero en la circulación pulmonar, ¿qué es lo que se altera? No se va a alterar el gasto cardíaco. Como hemos dicho, el paciente, o sea, tu paciente puede hacer ejercicio, durante el ejercicio la cantidad de volumen de sangre que va a llegar va a ser 4 o 7 veces más a los pulmones. Pero no va a alterar sus presiones pulmonares, porque lo va a compensar. Sabemos por qué, porque el pulmón tiene alta distensibilidad. Él puede, porque su estructura anatómica es muy elástica. Si bien son arterias, pero tiene la estructura de las venas. Y las venas son muy elásticas. No soporta la carga de volumen a menor presión. Por alto flujo a menor presión. Tú le puedes sobrecargar y te va a soportar, ¿no? Obviamente va a compensar, ¿no? Pero lo va a soportar. Pero lo que se altera de esa ley en la parte respiratoria es la resistencia. ¿Ya? La resistencia. Eso es lo que se altera. Bueno, vamos a otro gráfico. Ese pasado, a ver, fíjense, ¿tiene otro gráfico? A ver, vamos a ver. Ay. Este gráfico, por ejemplo, la anterior semana no había. ¿Por qué estás enojada? Tranquila, vas a tener 10 puntos. No estoy enojado. A ver, ese gráfico. ¿Qué llama la atención de ese gráfico? Ahí necesito que conozcan 3 conceptos. Ese gráfico, por ejemplo, anterior no lo pensamos. Yo sé que me dicen así todos los días, así, sus servicios cambian, así, porque es así, es dinámico. No hay nada estático en medicina. Ese gráfico no lo tenía, no lo hemos revisado la anterior vez. ¿Qué dice ese gráfico? Me interesa el concepto. ¿Ya? Me interesa el concepto. El concepto dice, ¿qué es hipoxemia? ¿Qué es hipoxia? ¿Y qué es isquemia? No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Tenemos que saberlo comprender el concepto, porque si no, no vamos a entender, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, qué es hipoxemia? Eso. Cuando yo hablo de hipoxemia, estoy hablando de baja cantidad de oxígeno. ¿Cómo lo voy a poder definir? Probablemente con la satura, ¿no? Listo. ¿Qué es hipoxia? Baja cantidad de oxígeno. En el tejido. En el tejido. Digo, este tejido está hipóxico, ¿no? Está hipóxico. Por ejemplo, ayer le complementaba a uno de los compañeros doctores, el paciente con sepsis está vasodilatado. He visto que la piel, por ejemplo, está muy, un tinte violáceo, marmóreo, un color como un moreto generalizado. Eso se llama la piel marmórea, ¿no? Violácea del paciente séptico. ¿Qué está haciendo el organismo? Como el paciente con sepsis redistribuye su flujo sanguíneo, como el pulmón, ¿no? Redistribuye. El organismo también redistribuye su flujo sanguíneo. Va a llevar de la piel, ¿no ven? Al cerebro, corazón y ritmo. Y aquí va a ser vasoconstricción. Sí, por eso la piel es fría, violácea. Por eso es piel marmórea. Cuando tú ves a la piel, esta paciente se va a morir, ¿no? Y es casi en las últimas etapas del shock. ¿Ya? Este gráfico incrementa 2 cosas. Dice, la hipoxia puede ser... por ejemplo, en la altura, ¿qué tipo de hipoxia habrá? No es un problema, el problema es generalizado, el problema es presión, ¿no? El problema es presión, no es volumen, es presión, ¿no ve? Y esa presión, esa altura, hace que estos pacientes tengan una hipoxia, ¿ya? Viven en hipoxia crónica. Entonces, ¿y eso qué hace? La hipoxia crónica en toda la circulación pulmonar, ¿qué va a hacer?
Vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, ¿qué va a pasar en la arteria pulmonar, en la arteria aorta? Hipertensión arterial pulmonar. Eso es el diagnóstico, por ejemplo, de estos pacientes. Hipertensión arterial pulmonar secundario de altura. Así lo marcan todos los pacientes, ¿no? Que viven a la altura. ¿Qué tiene ya alteraciones? Obviamente, circulatorias. Y hemos visto en la plaquita, por ejemplo, ¿qué veíamos en la placa? Una placa normal en la aorta. Primero, por ejemplo, en la plaquita, ustedes ven, ahí tienen su gráfico. En la otra dice, hay cardiomegalia, apremido de cavidades derechas. Ojo, el arco de la pulmonar está muy prominente, ¿no? La arteria también está muy prominente. Radiológicamente se manifiesta de así. Hipertensión arterial pulmonar. ¿Pero por qué es? ¿Por una isquemia general? Quizá. Ahora, la isquemia puede ser localizada por una neumonía. Entonces ahí echa mano también, ¿no? Pero, claro, si es un cuadro agudo, si se sube el cuadro agudo, la hipertensión se normaliza. ¿No? Porque el cuadro es agudo. En el cuadro crónico sí lo va a compensar de otra manera. Y los pacientes de la altura, ¿cómo compensa su hipoxia? Más glóbulos. Eso. Mayor ventilación. Hipoxia, la médula ósea, ¿no? ¿Qué se libera? La eritropoyetina, la médula ósea estimula la médula ósea, mayor cantidad de glóbulos, ¿no? Entonces, por eso es un eritrocítico. La eritrocito es secundaria, la altura es secundaria, ¿no? El organismo lo está compensando. Con este oxígeno, entonces va a hacer que alguien los transporte, entonces produce mayor cantidad de glóbulos rojos. Y este gráfico no está con ustedes. Pero bueno. A ver, ¿qué podemos sacar? ¿Qué pasa? Este gráfico, no se preocupen, les voy a pasar esta representación, chicos. He modificado algunas cosas, he dicho, yo modifico todo el tiempo. Todo el tiempo estoy modificando, revisando, leyendo. Vamos a sacar ese y lo voy a mandar. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, qué pasa durante ciclos respiratorios? Hemos dicho ciclos respiratorios de dos cosas, inspiración, expiración, inspiración, expiración, ¿eh? ¿Y la relación cuánto es? 1-2. Exacto, 1-2, ¿no? 1-2. Ahora, durante una inspiración se metió una cantidad de aire. ¿Cuánto es la cantidad de aire que yo ingreso durante cada inhalación? 15 metros. Eso se llama el volumen consciente o volumen tirado. Es la cantidad de inhalado, exhalado, ¿no? ¿Y qué pasará con la circulación? Cuando yo inspiro, ¿qué pasa cuando yo inspiro? Hemos dicho que ¿qué pasa con las presiones pulmonares? ¿Qué pasa con la presión del alveolo? ¿Qué pasa con la presión, por ejemplo, de la pleura, la presión pleural? Se hacen más negativas. Al hacerse más negativas, disminuir estas presiones, ¿cómo está el retorno venoso? Incrementa. Hay mayor retorno venoso hacia el corazón y hacia la circulación pulmonar. Miren cómo el organismo lo compensa así, ¿no ve? Dice, ahora que estoy metiendo más cantidad de aire, o sea, el organismo disminuye sus presiones para poder inhalar los 500 cc y al mismo tiempo mejora su circulación, ¿no? Porque yo tengo que intercambiar hematosis. Entonces, se mejora el retorno venoso hacia la circulación pulmonar. Es decir, durante la inspiración, dos cosas ocurren. Ingresa mayor cantidad de volumen de aire y se retorna mayor cantidad de sangre hacia el capilar. Mejora más. Entonces, eso lo hace la circulación. ¿Y qué pasa durante la expiración? Al contrario, ¿no? Yo voy a exhalar y voy a ir los 500. ¿Y cómo va a estar el retorno venoso? Bueno, ese gráfico, lo voy a pasar tranquilas, pero digo, lo revisé y me pareció interesante y creo que es importante para que ustedes comprendan. ¿Ya? La idea es que entiendan, de hecho no memoricen, comprendan, pero hágase gráficos. Yo les sugiero, hágase gráficos, estudia con pizarra. Ya, estudia con pizarra. Si tienes que amanecerte, por ejemplo, una vez me pasó a mí, ¿no? Tengo que amanecer y me pongo un gráfico, es un gráfico, comencé aquí, creo que acaba aquí, ¿no? Pero nunca más lo olvido. Estudia con pizarra, entiendo, comprende. Bueno, vamos a seguir. A ver, este es el otro gráfico, eso sí lo tiene, pero también he modificado algunas cosas. No, a ver, ya lo he modificado. Algunas cosas a modificar. Bueno, a ver, esto tiene que ver más que todo, ¿qué pasa cuando se altera el volumen de sangre en el capilar? Lo digamos, ¿qué pasa en un paciente con insuficiencia cardíaca? Se torna volumen y se torna presión. Por tanto, se fluye sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula
izquierda. Y eso se repercute en el capilar pulmonar, igual edema agudo de pulmón. ¿Ya? Te decía, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca tiene que ver con el aumento de la presión del capilar pulmonar. Para que exista edema agudo de pulmón, tiene que aumentar la presión. Y eso pasa porque ¿ya? El ventículo, aurícula, capilar, intersticio, alveolo, edema agudo de pulmón. Esta otra parte, esto es importante, chicos, no sé si lo vamos a analizar con esa profundidad, pero vale la pena hacerlo. ¿Qué importancia tiene la gravedad en la ventilación y perfusión pulmonar? Vamos, doctor. Vamos, anímese, con fuerza. ¿Qué importancia tiene la gravedad en la ventilación y perfusión pulmonar? ¿Qué pasa con la gravedad? Dijimos, ¿no? Comentamos un poco en la parte de la presión atmosférica, la importancia de gravedad, como lo sabe, se va a la parte superior siempre y la parte por la gravedad del líquido es la parte inferior. ¿Qué pasa ahora con la circulación pulmonar y la ventilación? ¿Qué pasa con la circulación, ventilación y circulación en la parte pulmonar? Y es fundamental para comprender las situaciones. Por eso se enfermó. A ver, ¿qué pasa con los vértices y qué pasa con los bases? Por efecto de gravedad, la sangre siempre salir más a las bases, de ahí salir hacia los vértices. De tal manera que los vértices están mejor ventilados y las bases están mejor ventiladas. ¿Ya? Este concepto, aunque simple, es fundamental en patología respiratoria. Yo le voy a presentar una placa de tórax. Usted me dice, pero doctor, esta placa de tórax, el paciente la tiene edema agudo de pulmón. ¿Cómo sabe y por qué? En caso del edema, si no me equivoco, se presentaba mayor concentrado en las bases. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de líquido. Está cerca, caliente, tibio. Vamos, doctor. Competencia. ¿Quién? Así era la residencia, ¿no? Había 2 doctoras. Interesante, ¿no? Nadie, no quería que dar clase. Le decía otra cosa. No, para mí no es eso, doctor. Para mí es eso, doctor. Oye, escuchaba. Qué lindo escucharles discutir de cosas. Y les toca, sí. El flujo de sangre es Primero es lo que vean. Quiero que aprendamos. Estamos aprendiendo científicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tienes que preguntarle ¿por qué? ¿Por qué no? Es como decía la autora, ¿no? Empieza esto a tener de más blanquito. Porque la presión capilar pulmonar en las bases, por eso los flujos están mucho más perfundidos, va a ser siempre mayor en las bases que los vértices. Por lo tanto, el edema intersticial, por ejemplo, el intersticial, ¿no? Comienza siempre en las bases, no en los vértices, porque los vértices están más ventilados, no están perfundidos. Ojo, y hay una cosa que dijimos que es importante, que tiene que ver con 2 presiones, ¿no? Esto es fundamental para poder comprender las zonas de Wells, que están también en su gráfico, ¿no? La interrelación que existe entre la presión alveolar, ojo, pulmonar, la presión alveolar y la presión capilar. ¿Cómo estará la presión en la parte de los vértices? Si están mejor ventilados, hay medio de presión, porque hay mayor oxígeno, mayor presión, mayor cantidad de oxígeno, mayor presión de oxígeno en los vértices. Por lo tanto, ¿cómo está la presión alveolar? Basta más incrementada, ¿no? ¿Y cómo está la presión capilar? Incluso puede no existir. Ya, vamos a ver este gráfico en su celular. Cuando vean, son las superweights. Perfecto, dice, ¿no? A ver, ahí está, el gráfico es clarito, ¿no? Dice, claro, ahora, entonces, esta zona, esto tiene que ver con esto, ¿no?
Donde hay mayor concentración, mayor presión, por lo tanto hay mayor ventilación, pero hay menor perfusión. Al revés, por ejemplo, ¿qué pasa en la parte de las bases? Hay mayor presión capilar, por lo tanto nada que ver. Las bases están más perfundidas que los. Entonces, de ahí que en la zona 1 tenemos una zona 2, una zona 3. ¿Qué diría la zona 1, doctora Lea? Ubicada en el vértice pulmonar, capilares se aplanan, no existe flujo. ¿Ya? ¿Qué La más? presión alveolar es mayor que la presión. O sea, cuando aumenta la presión, los capilares se aplanan, no hay flujo sanguíneo. Ya cero flujo sanguíneo. Por incremento de la presión el alveolar del oxígeno en el alveolo, ¿no? Por lo tanto, no hay flujo sanguíneo. La zona 2, ¿qué dice? Ubicada en la región intermedia, la presión del capilar es mayor que la presión alveolar en sístole. La presión capilar es mayor en sístole. O sea, en sístole hay flujo, en diástole no. Por eso es que el flujo sanguíneo es intermitente, no es continuo. ¿Qué pasa en las bases, doctor? La zona 3, la presión de capilar y la venosa supera la presión alveolar. Ajá. Tanto la presión arterial, venosa, es mucho más que la presión alveolar. Por lo tanto, el flujo sanguíneo es continuo. ¿Ya? Pero ya en la parte práctica, la zona 1 no existe. ¿Ya? Eso lo vamos a ver solamente en casos patológicos, cuando hablamos de ventilación y perfusión. ¿Por qué? Porque no puede haber ninguna parte del pulmón, si ustedes quieren, o parte de algún tejido que no esté irrigado. Guay. No puede haber lugares que estén ventilados y no estén perfundidos. O sea, ¿y cómo sobreviviría sin irrigación? No hay. Ya, la zona 1 no existe. Y vamos a ver que solo existen situaciones patológicas. Y este tiene los gráficos. Ahora, otra cosa que también es importante, que no sé si lo analizamos con ustedes a profundidad, es cómo se altera esto de las zonas con la posición. ¿Qué pasa con la posición? ¿Quién quiere dar los puntos? ¿Sí? Adelante, doctor. Bueno, como ya habíamos hablado, en el caso de las zonas hay 3 zonas, la 1, la 2 y la 3. Cuando el paciente se encuentra en una posición Vertical. Parado, cuando está normalmente, se supone que según el gráfico también se cumple lo mismo cuando está parado. Hay mayor perfusión en las bases y mejor ventilación. mejor ventilación. Por efecto de la gravedad. Por efecto de la Perfecto. gravedad. ¿Qué pasa y ahora? además por el peso de los mismos gases. Ya. Bueno, Presión. Vamos ahora en el caso de las personas que están en posición prona, esta mayor perfusión se va para la parte anterior del cuerpo y lo que facilita el intercambio gaseoso. A ver, ahí un poquito. Cuando el paciente está boca abajo, está en situación de prono, ¿dónde se ve la zona 3? A la parte anterior. Hacia la parte La zona 3 anterior. era la parte anterior y la zona 1. Y en general se dice, por ejemplo, que para la parte, digamos, normal, es que tuviéramos 2 zonas nomás. Los vértices se convertirían en zona 2 y los 2 tercios, ¿no? Que serían ya la zona 3. ¿Ya? Entonces ya la habríamos de zona 1, habríamos zona 2 y 3. Entonces, si en la parte prono, la zona 1, ¿dónde está? La zona 3, ¿dónde se ve? Anterior. Anterior, ¿no? La zona 3, o la zona 2 sería la parte posterior. Por lo tanto, ustedes van a tener sus alveolos mejor ventilados, mejor saturados. Ya, por eso les digo, este fue un concepto fisiológico importante que salvó a pacientes con COVID. ¿Ya? Porque cuando les pronaban, su saturación mejoraba. De 75% a 85%, pero ya era una ganancia. Con 5, con 1 es alto, ¿no? O sea, se ha muerto con... ¿Cuántos les hemos visto ahogarse sus fluidos, ¿no? Pero ya era una ganancia. Entonces les pronaban. Sí, además de, influir en el caso del intercambio gaseoso, el peso mismo del corazón cuando estamos en una posición supina, echados de espalda, pues va en contra del pulmón porque está más anterior el corazón. Cuando estamos en una posición prona, pues por efecto de la gravedad se baja la parte anterior. Ahí ya está explicando la doctora, me gusta explicar ahí, ¿no? Porque no solamente sus depresiones, hay que tener que ver como son los órganos tienen una presión y un volumen. Eso también hace que toda la esfuerzo, la presión se vaya a esa parte
como que nos liberan la parte posterior. Ustedes pueden ver. ¿Cuál es su nombre de pareja? Nata, ¿Tu apellido? Calapu. ¿Qué pasa en la porción de espalda? ¿Dónde está la zona 3? En la zona 3 estaría. ¿Dónde estarías echada ahora? En la parte posterior. La zona 2 estaría en la zona. Perfecto, eso tiene que dar claro. Ya, como por efecto de la gravedad, las zonas de ventilación y perfusión se alteran, ¿no? Eso para mejor ventilación, usted puede manejar eso, ¿no? Es decir, eso es lo que hace, usted van a decir, doctor, a ver, pongamos que está por la terapia, ¿no? Tiene un paciente crítico, le va a decir, prónelo, doctor, prono vigil, mejor si está despierto, prónelo. Ustedes saben por qué lo está haciendo. Eso quiero que entiendan, ¿por qué? Porque mejoran presión, mejoran perfusión, mejoran ventilación en este caso, ¿no? Porque pensamos que nos ponemos 21. Y les repito que, chicos, eso mejoró, salvó hartas vidas. ¿Quién hizo eso y supo? Ganó mucha plata también. Muchos han ganado solamente haciendo eso. Miren cómo los conocimientos pueden ser ricos, ¿no? Así es que lean. Lean. Esto me importa, esto de la dinámica del capilar. Esto es fundamental para entender muchas patologías. Hemos dicho, hay presiones que sacan, presiones que meten líquidos al capilar. Hay una presión neta de filtración de 1 milímetro de mercurio, una presión neta de 1, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas presiones se alteran? Ustedes lo han visto en la circulación sistémica también, ¿no? Las líneas están, yo les traigo mucho eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la presión del capilar disminuye? Cuando la presión coloidosmótica del capilar disminuye. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que puede pasar con su paciente? Ahí tengo que explorar un poquito más a mis conocimientos. ¿Qué hay en el capilar? ¿Qué hace la rumba? No. ¿Qué hace la rumba? La albumina te va a transportar los hijos. La albumina, ¿qué hace? Y justo es la parte, todos los días, chicos, no se imaginen, estamos evocando los hijos. Todos los días. Doctor, obviamente, por ejemplo, todo el tiempo sus pacientes están albuminosos, ¿no? Por patología, por cirugía, por enfermedad. La albumina normal es 2.5 a 5.5, ya gramos por decillo, es la cantidad normal. Siempre que su paciente tiene 2.0, 1.5 de albúmina. La hipo, ¿cómo repercute, cómo influye eso en su dinámica pulmonar o dinámica circulatoria sistémica? ¿Cómo repercute? El 80% de la presión oncótica de ese capilar depende de la albúmina. Si esta presión, si la albúmina disminuye, ¿qué va a disminuir? La presión. Y si disminuye la presión coloidosmótica, ¿qué va a haber? Fuga de líquido al intersticio. No solamente tisular, sino también al intersticio alveolar. El paciente va a tener edema generalizado, va a tener ascitis, anasarca, va a tener edema de pulmón. Entonces se alteró el pulmón. Y lo peor, ¿no? El paciente, la doctora tenía esa albúmina de 2.1 y ¿qué hizo? ¿Qué creen que hizo? ¿Dónde creen que sería líquido? Su paciente solamente se quería 1.000, 1.500, viejita de 80 años, 1.500 con albúmina baja y le dio 3.000. Todo se iba. Y cada día, a ver, doctor, acá en balance acumulado. De 3 días, balances positivos, ¿cuántos tiene? 6.000 de balance acumulado. ¿Qué pasa? Sí que se ha percatado cuánto está original, ¿no? Y le pregunto, ¿cuánto es la diuresis normal, doctora? La diuresis normal. La diuresis normal, ¿cuánto es? ¿Cuánto una persona tiene que orinar normal por hora? ¿Cuánto tiene que orinar? ¿Cuál es la diuresis normal? 0.5 a 1 cc kilogramo peso hora.
Quédense. 0.5 a 11,6 kilogramos peso hora. Si la doctora pesa 70, lo máximo que por hora máximo que debería ahorita es 70. Y lo mínimo es 35.5. 0.5 a 11,6. Eso yo debo controlar cada hora. Cada hora. Es por hora. Eso es la diuresis hora, chicos. ¿Ya? Entonces le digo, que claro, para eso que le vas a colocar al paciente, sonda, ¿no? Exactamente. Y cada hora el interno está sentado al lado del paciente y se controla. Y si me dice, doctor, me dice, ¿cuánto es su peso? Lo primero que le pregunto, ¿le has pesado a su paciente? No. Fórmula del peso ideal, ¿cómo se llama? Dependía en el hombre y en la mujer. Exacto, bueno, dígame, doctora. Ya, tranquila. Y él dice, él dice por altura. Talla al cuadrado, por 23, los varones y por. Eso es fundamental. Pacientes son críticos, pero pueden haber señoras que están delicadas, inconscientes. Yo necesito más. Peso ideal. Por ejemplo, voy a medir su talla, una pincha, voy a medir su talla y lo voy a multiplicar al cuadrado y le voy a multiplicar. Ya sea a partir de ahí, qué cantidad de líquido le voy a administrar y sé qué cantidad de líquido debe orinar. ¿De qué importancia? ¿No? A partir de ahí, sé qué cantidad de líquido y qué cantidad de orinar. ¿Esa fórmula la tiene usted? Eso que ustedes saben, ni siquiera en interno saben. Son dolor de cabeza. Pero bueno, esas cosas necesitan ser chicos. Eso es importante. Después le dijimos, ¿cuándo se altera la presión hidrostática del capilar? El paciente patología cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca lo que altera o la presión capilar pulmonar y ese edema agudo del pulmón, ¿no? Cuando se esta cosa. ¿Qué pasa, dijimos, por ejemplo, cuando el paciente tiene podemos tener un desarrollo pleural crónico? Ahí la importancia del sistema linfático, ¿no? Siempre el sistema linfático va a tratar de mantener secos los alveolos, porque del alveolo siempre fuga un poquito de líquido, dijimos, ¿no? Pero también acá en el capilar hay una presión neta de filtración, va a filtrar líquido. Pero ¿quién se encarga de mantenerlos secos? El sistema linfático, ¿no? Esa presión negativa del sistema linfático hace que estén secos, y todo tiempo estén secos, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay un desarme pleural crónico? O hay una patología pulmonar crónica, ¿qué va a pasar? Si es agudo, el paciente va a ser edema, ¿no? Pero si es crónico, si es crónico, el sistema linfático, su función se va a multiplicar 30, 20 veces más, y voy a requerir para hacer un edema agudo pulmonar mayor presión. Un cuadro agudo, por ejemplo, un edema agudo, un infarto agudo del miocárdio, edema agudo del pulmón, probablemente yo requiera solamente desde 7 hasta 15 minutos de mercurio, porque es agudo. Que sube la presión hasta aquí. Pero si es un problema crónico, voy a necesitar que por lo menos más presión, porque ya lo he compensado. Casi 40 milímetros de presión capilar pulmonar para que haya de en los casos crónicos. Y en la compensación del sistema linfático. Bueno, chicos, voy a avanzar, les voy a pasar esto. Vamos a cambiar esto. Les voy a pasar la perfusión también, los he preparado bonito, pero ya vamos un poquito a ver eso y repasamos la próxima, ya nos metemos al transporte de oxígeno, ¿ya? ¿Qué quisiste decir? Una preguntita por ahí. Simplemente dije que la persona no está aquí. Hoy 2 horas. ¿La acabó? 3 horas ahí.